Hola a todos, un gusto poder verlos conectados nuevamente y bienvenidos a este programa especial de Conexión Jurídica. Pues como siempre, ahí la persona que mueve los hilos detrás del programa, que no le gusta que diga su nombre, ahí siempre está buscando las mejores entrevistas, los mejores profesionales, personas para que puedan acompañarnos y, como siempre, poder compartir un poco de este mundo jurídico y poder compartir cuáles son sus experiencias y qué es lo que tienen para poder ofrecernos y nosotros escuchar y aprender, por supuesto. El día de hoy nos está acompañando un excelente abogado que ya antes ha estado con nosotros acá en el podcast. Sin embargo, en este programa especial vamos a profundizar en otros temas, como verán acá, fácil pueden ver en pantalla el libro que nos acompaña. Nos está acompañando el doctor James Rategui Sánchez. Gracias, Doctor, muy buenas noches. gracias Rezo por la invitación, muchas gracias por la entrevista y quedo a tus órdenes. Doctor Rategui, bueno, el día de hoy hemos venido ciertamente para hablar de varios temas jurídicos, pero ciertamente llama un poquito la atención el libro que tenemos al frente. Es un manual de Derecho Procesal Penal que está en 2 tomos, por si acaso. Acá hemos puesto uno, pero ciertamente es un libro bastante grande. Y hay algo que yo le quería tal vez consultar. Cuando hablamos en una oportunidad en el podcast, ciertamente nos explicó su proceso, digámosle proceso creativo, porque dentro de todo es la forma en la que usted trabaja y usted se caracteriza por escribir muchísimo. Y ciertamente suele escribir, no por exclusividad, pero suele inclinarse más por el derecho penal material, derecho penal a secas, como muchos le decimos. Y no digo que nunca haya escrito sobre procesal, tiene algunos libros muy puntuales sobre procesal y figuras dentro del proceso penal, pero ciertamente me llama la atención un manual. ¿Cuál ha sido su motivación, tal vez, para poder decidirse a redactar un manual? Sí, lo que pasa es que, a ver, siempre para mí fue un reto y un desafío escribir sobre procesal penal. Yo desde el año 2005 vengo escribiendo derecho penal y por ahí saqué un libro en esa época sobre la prisión preventiva, ¿ya? Que fue a raíz de unos trabajos en el doctorado en la Universidad de Buenos Aires y que me animé a escribir un tema de medida cautelar, ¿ya? Y a partir de ahí dije, voy a hacer un libro de medidas cautelares, tomando como referencia la prisión preventiva. Y a partir de ahí creo que ya fui avanzando un poco a las otras medidas cautelares, comparecencia, impedimento de salida, y por ahí me metí a trabajar temas de impugnación, porque yo ahí también comencé, cuando vine al Perú, comencé a trabajar en la magistratura y veía muchos temas de impugnaciones. Y por ahí también como abogado defensor hacía muchas excepciones de improcedencia de acción. Y de ahí, cuando fui abogado litigante, veía muchos temas de investigaciones preliminares en la policía, en la fiscalía. Entonces, por ahí me metí a hablar sobre investigación preliminar y a escribir también sobre ese tema. Entonces, luego, después cuando fui juez de investigación preparatoria, veía muchos controles de acusación. Entonces, y después cuando fui juez superior provisional, veía muchas apelaciones. Entonces, dije, ya tengo todos los temas para poder abarcarlos orgánicamente en un libro, ¿verdad? Y claro que en el camino, en el interín, se han ido publicando artículos por ahí. Entonces todos los he unido, como siempre hago, unir todo y sacar una primera edición. Yo tengo, antes de este libro, tengo comentarios al Código Procesal Penal, que fue mi primer libro sobre procesal penal allá en el 2017, una aventura desde lo procesal, ¿no? Qué bueno que me haces la pregunta porque yo no era temor, sino era un poco de desafío saber si es que cómo lo iba a recibir el público, porque me conocían como más penalista, más de Claro. dogmática penal, de derecho sustantivo, porque estamos formados desde la escuela española, penalistas por un lado y procesalistas por otro lado, ¿verdad? Ya. Tenemos esa escuela, pero en Argentina me di cuenta que no era esa la tendencia que tenían ellos. Alberto Dona, por ejemplo, escribe sobre penal y procesal penal, por ejemplo, ¿no? Sanzinetti tiene penal y procesal penal, por ejemplo, ¿no? Binder, ¿no? Alberto Binder tiene un libro de procesal penal que se conoce como procesal, pero después me di cuenta que él también tenía introducción al derecho penal. Entonces, y porque en la cátedra que yo daba en la Universidad de Buenos Aires enseñaba elementos de derecho penal y procesal penal, o sea, eso se le enseña al alumno.
y consideraba de que uno podría estar preparado para estos dos escenarios tranquilamente. Y esto creo que desde el punto de vista de la práctica, tanto desde lo abogadil y desde la magistratura, uno tiene que tener esas dos visiones, no conociéndolo solo desde el punto de vista sustantivista. Eso es muy restringido. Me parece que uno tiene que tener una visión mucho más holística, ¿no?, de las ciencias penales, ¿no? Obviamente yo no podría escribir nada de criminología porque no tengo esa formación, ni derecho penitenciario porque tampoco deseo escribir. Pero creo que este libro condensa todas mis experiencias sobre lo procesal penal. No me considero un especialista, pero sí un aficionado, ¿no? Porque no tengo el doctorado sobre procesal penal, pero sí sobre penal. Pero eso me da licencia también por mi trabajo profesional y de magistratura, que creo que tengo autoridad también para poder escribir sobre procesal penal, ¿no? Ya, tal vez se va a reír con este comentario, doctor, pero usted dice que no se aventuraría a escribir sobre criminalística o penitenciario, pero también conversando con usted, básicamente cada vez que usted ha escrito algo, empezando desde lo más pequeño, se remonta a algo práctico que usted está pasando en su vida profesional. Un caso nuevo, una discusión interesante sobre prisión preventiva, una experiencia en la magistratura, en la impugnación, como usted dice, y ahí va escribiendo. Yo me atrevo a decir, tal vez a futuro, de que yo sé que le va a llegar algún casito que le llame la atención sobre beneficio penitenciario. Sí, Y en ese afán de entender mejor, hacer bien su trabajo, va a terminar escribiendo por lo menos algún artículo. Yo estoy segurísimo. Sí. Lo que pasa es que cuando era juez de investigación preparatoria veíamos muchos de beneficios penitenciarios, pero he escrito sobre teoría de la pena. Por ejemplo, he escrito sobre la función de la pena como función prevención general, prevención especial, la mixta, ¿no?, la dialéctica, pero como parte de mi manual de derecho penal, parte general. A escribir sobre la naturaleza, sobre los beneficios penitenciarios, que créeme que lo he hecho, pero no de manera como para un libro, capaz, como dices tú, para un artículo, que sí, capaz lo debo haber hecho en el manual de derecho penal, que lo tengo ya de muchas ediciones y seguramente que sí lo debo haber hecho, pero no como para un libro de estelar, como son muchos penitenciaristas acá que me van a decir, oye, pero eso es un tema, una especialidad. Algunos dicen que el derecho penitenciario es toda una especialidad y tienes otras áreas, ¿verdad? Que trabaja psicología, trabaja sociología, temas que obviamente no están ahorita en mi radar de investigación. Bueno, yo estoy seguro de que esos artículos en algún momento saldrán a la luz y poco a poco, tal vez como parte, como una analogía a este libro, cuando se aventure a escribir se dará cuenta que tiene artículos en la materia y solo los actualizará para poder hacer algo mucho más sólido. Pero a ver, doctor, hablando nuevamente de este ciertamente manual de procesal, que como usted mismo señala, no se le conoce a usted como un procesalista como tal en la redacción, pero ciertamente en el oficio, todo abogado penalista termina siendo procesalista. Usted que nos habla de su amplia experiencia actualmente como abogado litigante, no se puede litigar sin conocer del proceso. Ha trabajado en el Ministerio Público, nos ha hablado de acusaciones, no se puede hacer acusaciones sin conocer como tal la etapa intermedia. Nos ha hablado de la magistratura y nos ha hablado específicamente de impugnaciones. No se puede hablar de impugnaciones sin desconocer el tema del proceso. Así que, ciertamente, procesal, si dominamos, usted domina como profesional, como buen profesional que es, y aventurarse a hacer este manual, ciertamente, ya le comprendo que cumple esa visión con la que regresó de Argentina. ¿Este manual hace cuánto tiempo es que ha salido? Este manual tiene edición 2024, pero toda la jurisprudencia es hasta el año 2023, de toda mi experiencia como fiscal. Básicamente este libro tiene los 2 años y medio, casi 3 que estuve como fiscal, condensando toda la información que yo podía acceder y sobre todo en medidas cautelares, ¿no? Entonces, hace a lo que tú hacías referencia en el sentido de que, digamos, el derecho penal sustantivo uno solamente lo aplica en determinadas partes del proceso penal, ¿no? Al inicio, o cuando planteas una excepción, o como abogado digo, ¿no? O cuando planteas un sobreseimiento, o cuando haces un alegato final o de clausura, pero solo en cosas muy puntuales. En cambio, el proceso penal es toda una ruta, ¿no? Toda una ruta que debe conocer el abogado. Claro. Y esa ruta es muy larga a veces, dura 2, 3 años, ¿no? Frente a que al penal, solamente sustantivo, digo, lo puedes aplicar en determinados temas del proceso, pero que es letal. Si tú lo conoces, lo puedes cerrar el proceso en cualquier momento, ¿no?
lo mismo le pasa al juez. Pero lo hay mismo que le pasa saber al el fiscal. momento. El momento, ¿no? De aplicarlo, ¿no? Primero hay que, bueno, la prueba, recolectar la prueba, la información, todo eso es un trabajo de hormiga, un trabajo prácticamente de rudimentario que uno tiene que hacer tanto de la defensa como del fiscal, ¿no? En todo caso, yo considero que, por ejemplo, mi principal motivación, Renzo, para hacer estos libros, sobre todo en procesal penal, me he dado cuenta que cuando yo era juez y al resolver casos oralmente, yo tenía que tener en mi cabeza las instituciones, por ejemplo, en el tema de los allanamientos. ¿Cuáles son los requisitos materiales y formales que no están en el código? Que No. están de manera muy desordenada, Muy inorgánicamente. escueta. En Pero la dogmática está ordenada, nada, pero en la norma nada, no se ve y tan en la claro. jurisprudencia te ayuda, pero yo Ujú. quise dar en este manual, por ejemplo, en este manual lo que van a encontrar es los requisitos que se necesitan para que el fiscal o el juez eventualmente y el abogado tenga cómo defenderse de los requisitos materiales que necesitas para allanar un domicilio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, que haya proporcionalidad, que el afectado no acepte abrir su puerta, que haya una oposición que el fiscal la debe conocer, porque si no hay oposición, ¿para qué pides allanamiento? Porque te van a abrir la puerta, sobre todo cuando son escenarios cerrados, ¿verdad? Y sobre todo que haya un peligro, ¿no? Ante la demora, ¿no? O sea, si no allanamos ahora, ya después será muy tarde porque la prueba se puede perder. Todos esos requisitos materiales son los que yo he expuesto aquí, porque no está ni en la jurisprudencia, está, pero está desordenada. Después requisitos formales, como que el fiscal tiene que ser competente, como lo que tienes que ser, no sé, en el tema de que la caducidad de la medida, ¿no? Que tiene que estar delimitado y identificado el domicilio, ¿no? O, por ejemplo, en el tema de las cautelares, en el tema de la, por ejemplo, de la prisión preventiva, ¿cuáles son los elementos que el fiscal, el abogado y el juez deben tener en cuenta para pedir y resolver una prisión preventiva? Que son 5 presupuestos. Y entonces, esos 5 presupuestos yo les he anexado aquí, aunque parece ser una verdad de perogrullo, pues dice, ay, pero esos son, ya todos conocemos eso, claro, pero hay otras, por ejemplo, presupuestos formales que no conocemos. Por ejemplo, ¿cuáles serán los presupuestos materiales y formales de la comparecencia? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, ¿es sospecha grave, sospecha reveladora para una comparecencia con restricciones? No se sabe, eso no está ni en el libro del Código Procesal Penal. La jurisprudencia está divagando por unos lados. Por ahí algunos interpretan sospecha grave, Grave, otros dándole el mismo estándar que la prisión preventiva, pero sin peligro o un peligro claro, otro reducido. dice, no, solamente sospecha reveladora para la comparecencia. Y total, Mm, cuando tú vas al código, no lo no he se visto. sabe dónde está la comparecencia, simple o sea, cuáles son los presupuestos de la Ujú. comparecencia. Entonces, lo que yo trato de hacer en el libro es darle al juez, sobre todo porque este libro ha estado desde una visión desde la magistratura, darle la posibilidad al juez para que él pueda decidir que estos son los presupuestos que tú debes tener en cuenta al resolver un tema, ¿no? Y lo que he tratado de hacer aquí, por ejemplo, en el tema de la excepción de improcedencia de acciones también, ubicar toda la jurisprudencia que he podido acceder. Ahora no creo que sea complicado acceder a la jurisprudencia. Este libro está plagado de jurisprudencia. Prácticamente el 70% de mis citas son de casaciones, recursos, nulidades de la Corte Suprema. Porque ahora es acceso a todo. Lo importante es Sí, ahora procesarla, identificarlo y ponerlo donde yo considero que debería estar, ¿verdad? Y ubicar, obviamente, los puntos más importantes de esa ejecutoria, ¿no? bueno, sistematizarlo, porque finalmente Ujú. estamos en una época donde el desarrollo jurisprudencial es tan extenso que casi siempre que se tenga una pregunta sobre una institución, hay jurisprudencia que la ha resuelto. Y como Sí, la jurisprudencia es el criterio del juez, en esencia se suele repetir ese criterio, salvo figuras novedosas. novedosas, donde ahí sí, donde estás entrando en terreno donde la jurisprudencia no es clara o no es uniforme o simplemente no existe. Oh, Ahí hay que profundizar muchísimo en es- la naturaleza de la institución. claro, por ejemplo, en este tema, Renzo, cuando yo me eché a andar sobre la investigación preliminar, Claro. que ahora la estoy analizando un poco más por el trabajo profesional que tengo, pero digamos, me di cuenta que en la investigación preliminar no hay, o sea, por ejemplo, para las ampliaciones o prórrogas de las investigaciones preliminares no hay base legal, Y no hay sí, base claro, legal, no hay base legal. hay solamente Y el, una casa, y el control es casi nulo, es de casi, paso. y por ejemplo me di cuenta que para el plazo en complejas no hay plazo, eso es vía jurisprudencia.
Claro, vía Yo jurisprudencia decía, y se dice que 8 meses, la preliminar no puede ser mayor pero a eso la lo, formalizada. pero eso solo lo sacas por una casación, la 02-2008 Exacto. de la Libertad, que dice de que no puede ser, como tú dices, más de lo que puede ser la preparatoria, ¿no? Pero nada más, por única vez. Son Ajá. 8 meses, ¿verdad? Y de ahí no hay plazo para las organizaciones criminales en diligencias preliminares. No existe, No. no existe. Eso trabajamos vía casación, la de Keiko Fujimori y la de Fuerza Popular del año 2018. O sea, me di cuenta que no tenemos base legal para ampliar o para ver los plazos razonables en el tema de diligencias preliminares. No existe. Ujú. O sea, lo trabajamos vía jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia está gobernando varias áreas del proceso penal. Y eso no decimos nada. O sea, el legislador se ha hecho de la vista gorda, porque ahí debe haber ley, porque, oye, estás haciendo un plazo de investigación y que eso debería estar por una Pero ley. la jurisprudencia debería interpretar más que llenar el vacío. Claro, y exhortarle al legislador a que haga los plazos. Ujú. Solamente hay plazos en procesos comunes, en diligencia. Estoy hablando de la investigación preliminar, que a algunos no les gusta que le llamen diligencias, investigación preliminar, sino solo diligencias, porque eso es una etapa contingente, no debe imputación necesaria. Yo Bueno, entiendo. contingente, pero contingente hasta de 3 años en una investigación de organización criminal en la práctica. Así que tan contingente no pareciera que es. Claro, pero es que sobre todo el legislador no ha tomado conciencia de que debería poner plazos ahí. Solamente plazos en diligencias preliminares en procesos simples. No hay en complejos, no hay en organización criminal. No sé qué está pasando. Solamente cuando salió esa ley 30.077 en el año 2013 puso un plazo, Claro. pero para la investigación preparatoria se olvidaron de las diligencias preliminares. Y esto porque tiene una cuestión histórica. La investigación preliminar hasta antes del 70, con la Constitución 79 no había, con el Código de Procedimientos Penales mucho menos, no había diligencias preliminares. Recién las diligencias preliminares vienen con el Código de 2004. Recién, con plazo, con una materia. Inclusive yo en este libro lo que trato de hacer es que darle a la investigación preliminar el lugar que le corresponde, ¿verdad? Porque está muy venida menos. Creo que a algunos abogados no le dan la importancia de vida porque es una fase solo de recolección de información. Justo ahí también quería comentarle. Había iniciado preguntándole el año. El año. Y usted mencionó que es un libro que sale a la luz en el 2024. El 2024 con jurisprudencia compilada hasta el 2023. Y bueno, como es propio del proceso penal y sobre todo en nuestro país, donde el Congreso hace un uso y abuso de su facultad legislativa en materia penal, considera que modificar leyes penales y en consecuencia a veces procesales penales son la solución, no lo es, pero consideran que es la solución a la delincuencia, entre otros males, ha hecho muchas modificaciones. Solo para decir una, se modificó la terminación anticipada en etapa intermedia. Solo para decir una de las varias. Y eso está motivando que haya una actualización a este libro. Claro, por ejemplo, eso es un dato muy importante que tú has dicho, que las terminaciones anticipadas ahora se pueden hacer hasta el autoenjuiciamiento. Antes solo era hasta que el fiscal presentara la acusación escrita, e inclusive hay otra versión que dice, no, hasta que el fiscal pueda oralizar. Oralizarla. Hasta ahí puedes todavía negociar la terminación anticipada. Bueno, a esta hora ya no, ahora ya es una cuestión histórica, ahora sí hasta el autoenjuiciamiento. Eso, por ejemplo, no está en este libro. Me gustaría tocar eso, me gustaría profundizar un poco más la investigación preliminar, me gustaría tocar un poco más la colaboración eficaz, ¿verdad? Me gustaría tocar temas como de cooperación internacional, que está en el Código de la Extradición, que no lo he tocado ahora. Me gustaría tocar, por ejemplo, más temas de etapa intermedia, en el tema de sobreseimiento, profundizar un poco más. Y eso que yo he visto un capítulo bastante ancho de sobrecimiento en este libro. Sí, pero me gustaría tocarlo desde el acuerdo plenario del año 2013, el Ya, estándar claro, que probatorio, establece del las estándar nuevas reglas del sobrecimiento. probabilidad, ¿no? La verdad preponderante o la probabilidad preponderante, que es lo Ujú. que prima en este caso en la etapa intermedia. Si es que pesa más la versión acusatoria que sobre el discurso defensivo, pues habrá acusación, pero si pesa más el discurso defensivo de sobreseimiento, si esta verdad es mucho más preponderante que la de la acusación, pues prosperará la sobreseimiento del archivamiento. Entonces, eso me gustaría profundizar un poco más.
Las técnicas especiales de investigación también es un tema pendiente en una segunda edición que quiero abarcar, el tema de los drones, el tema de los agentes encubiertos, los agentes especiales para temas de crimen organizado. Y sobre todo un tema que me apasiona mucho, el tema de las medidas reparatorias en fases iniciales del proceso penal, como el Principio de tema de oportunidad y oportunidad el y el acuerdo acuerdo. reparatorio, sobre todo en un tema muy importante, en una reforma que pasó ya hace algunos años, que limita el acuerdo reparatorio cuando hay más de dos víctimas, por ejemplo, cuando son Claro. víctimas importantes, ahora dice, ¿no? Que sean pluralidad de víctimas importantes. Ese adjetivo importante, por ejemplo, quisiera Un tanto aventurarme, subjetivo y hasta aventurarme, discriminatorio, ajá, pero pero claro, se porque tiene que aterrizar, podrían ¿no? ser dos, podrían ser tres, pero si son dos es plural, pero o es importante o no, depende del bien jurídico. De repente son dos niños que están muertos, puede ser que no. Es plural y es importante, no procede el acuerdo reparatorio. ¿Te das cuenta? O sea, esa parte quisiera profundizar un poco más, o cuando hay un concurso con otro delito, dice, ¿no? Que también no procede el acuerdo reparatorio. Pero son ya detalles del legislador que me gustaría tocarlo en este libro, en una segunda edición, ¿no? Claramente, ¿no? Y bueno, ciertamente usted es de nuestros invitados de que somos todos conscientes de que usted nunca deja de redactar. Usted incluso nos comentó en el podcast de que usted parte de su ritual diario es escribir, si la memoria no me falla, de 10 a 12 De antes 9 a 11 y media, 12, de, ¿sí? de 9, desde las 9 de la noche todos los días. De lunes a domingo, sí. De lunes a domingo, No, prácticamente. sin descanso. O sea, es un hábito increíble, yo se lo digo. Uh-huh. Yo trato de tener ese hábito no tanto en la escritura, sino en la lectura. Me gusta leer en las noches, pero es complicado, es un sacrificio. Pero bueno, finalmente uno ciertamente se acostumbra. Así que claramente desde que salió este libro, usted no dejó de escribir. Y que también quería preguntarle qué otros libros o artículos usted ha ido publicando en el tiempo posterior a este. Posterior a este salieron dos más, un libro sobre delitos contra la administración pública, un tratado de delitos contra la administración pública donde traté sobre los temas de funcionarios públicos que cometen delitos en contra de la administración pública. Ahí está colusión, ahí está cohecho, ahí está abuso de autoridad. Y después también el libro toca el tema sobre los extraneos que, digamos, van en contra de la administración pública, como el tema de la usurpación de funciones, el tema del, digamos, del desacato, ¿no? De la violencia y resistencia a la autoridad. Ese libro lo sacamos en el año 2024 y después ahora último saqué un libro de excepciones, perdón, de exenciones o de eximisión de la responsabilidad penal o de, digamos, causas de irresponsabilidad en el tema penal, eximentes en Ya, materia penal, eximentes. que son más o menos unos 11 artículos que están en el artículo 20 del Código Penal, el legítima defensa, consentimiento, el tema de la minoría de Hay edad. tanto causa de justificación como causales Sí, de ausencia de punibilidad. todas las Claro. causas de justificaciones más las excusas absolutorias que están en el artículo de delitos patrimoniales y todo ese tema. Después lo sacamos eso y después últimamente saqué un libro de penal económico, saqué un libro de compliance, tocamos responsabilidad penal de personas jurídicas, tocamos la ley 30.424, tocamos el actuar por otro, tocamos las consecuencias accesorias. Es un libro que condensa algunos artículos que ya había publicado anteriormente, ¿verdad? Y últimamente ya está por salir mi tercera edición sobre delitos patrimoniales, ¿no? Una tercera edición donde he incorporado la responsabilidad penal o la protección penal del animal, ¿no? Que está obviamente, es Que un en, artículo del Código Penal, claro, ¿no? que en el tiempo ha ido cambiando, evolucionando su concepción y su forma de Por protección. supuesto, porque antes era una cosa, ¿no? Ahora Claro. el Tribunal Constitucional ha dicho ya que el animal, ya sea rústico, o ya sea silvestre, o ya sea de hogar, digamos, es un ser sintiente, ¿no? Es una cosa, pero desde el punto de vista emocional. O sea, ya no es como una res, como antes. Claramente no es un sujeto de derecho, Sí, pero tampoco es un simple objeto. sí. Está elevando su categoría. Entonces Claro. el legislador nacional, cuando lo incorporó en el año 2006, el delito de protección penal al animal lo puso como un delito de daños. Ujú, Lo claro. incorporó como el 206-A.
y como si el animal fuera, por ejemplo, el perro fuera Un simple un patrimonio. simple patrimonio, Equiparándolo a un celular, a no un sé. celular. Claro. Y se olvidó de que eso es un ser sintiente, ¿no? Entonces, yo lo que propongo en el libro es que ubiquemos ese delito en dos alternativas. O bien lo pones contra los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, junto con lesiones, lo pones ahí, o lo pones en delitos de biodiversidad o delitos ecológicos. Esta posición, como lo dije, como lo estoy diciendo por escrito, una posición que no me gusta tanto, pero yo lo he visto en red, lo he visto por escrito algunos autores que piensan que debería estar ahí. Y vale la pena el debate, vale el comentario. Porque yo digo que Claro. ahí ya está la flora, la fauna, pero desde el punto de vista del animal como un ecosistema. Ujú. O sea, que el perro, que el gato forma parte de un ecosistema. Solo así podríamos entenderlo y ubicarlo en los delitos ambientales. Si no, creo que desde el punto de vista individual, personal, debería ser ubicado en los delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, que es lo que yo estoy pregonando, estoy señalando en el libro, ¿no? Mientras estaba revisando el libro, ciertamente le hice el comentario y lo repito para quienes nos están viendo. Cuando se redacta un manual como tal, hay ciertos temas que van de cajón. O sea, si vas a hablar de un manual del proceso penal, básico, hablas de las etapas del proceso penal, los principios del proceso penal. Hay ciertos, repito, índices, puntos temáticos obligatorios. Muchas veces la sustancia, la riqueza del libro no está tanto en esos capítulos que puedes encontrar en muchos otros autores, sino en las notas características de este autor, en esos subcapítulos que sabes que no encuentras así nomás en otros libros o puedes encontrar por ahí en algunos artículos sueltos. Una de las cosas que estaba leyendo y me llamó bastante la atención es que usted desarrolla bastante el procedimiento congresal. Es los términos en los que ha colocado dentro del libro. Y hubo, como usted siempre nos suele decir, que se encuentra, cada vez que redacta, se encuentra motivado por algo en la realidad, un caso en particular o una noticia. ¿Hay algo en particular que le llamó la atención para empezar a escribir sobre el debido proceso en sede congresal, por ejemplo? Sí, yo he visto muchos casos de vacancia, de procedimientos de altos dignatarios, de altos funcionarios, donde evidentemente no se ha respetado el debido proceso, el derecho de defensa. Lo hemos visto en los casos de Dina Boluarte, en los casos de José Gerí, que ha sido el más escandaloso de todos, donde Sí. prácticamente en la tarde viene la moción de censura y en la noche ya estaba prácticamente vacado con los votos de los congresistas, ¿no? Entonces, y se le pidió como que en la tarde que vaya a hacer su derecho de defensa, ¿no? Entonces ahí claramente hay una vulneración flagrante a que haya el plazo razonable de preparar tu defensa. Me acuerdo que lo mismo le pasó a Dina. A Dina A Boluarte. Dina porque la notificaron Sí, como sí. que a las 10 y a las 11 11. tenía que estar ahí defendiéndose Sí, y su abogado de forma pública dijo, no vamos a ir, y no vamos a ir, convalidar. claro. Y Me lo mismo recuerdo. podemos hablar de Pedro Castillo cuando fue con la flagrancia y el tema de la detención. Bueno, pero eso es otro tema. A lo que iba es que hay muchos funcionarios que son investigados en sede congresal, donde la pregunta es, ese procedimiento congresal de comisiones de investigaciones que hacen y que van muchas personas, ya sea del ambiente privado, del ambiente público, se aplican las mismas garantías del proceso penal al proceso congresal. Por ejemplo, yo tengo derecho a guardar silencio, un testigo puede guardar silencio en una comisión de investigación del Congreso. Entonces estoy obligado a declarar, yo puedo hacer uso de mi derecho de guardar silencio. Inclusive César San Martín en un podcast, digamos, fue invitado a que declarara sobre un tema ahí y él guardó silencio y se enfrentó al presidente diciendo, oye, pero yo tengo derecho a esto, ¿no? O sea, la pregunta era si es que las garantías del proceso penal pueden ser traspoladas al procedimiento congresal. Yo entiendo que sí, porque ello se basa en un tema del reglamento del Congreso. Claro, pero las garantías del proceso penal derivan de la Constitución, del debido proceso. Y eso claro. debe abarcar todo tipo de proceso a nivel nacional. Entonces yo digo de que, por ejemplo, el principio de imputación necesaria debería aplicarse para los temas de acusación constitucional. O sea, creo que una acusación constitucional mínimamente debe tener algunos elementos fácticos, lingüísticos, probatorios, normativos, ¿verdad? De que respalden esa acusación constitucional, que es una imputación que le están haciendo a un alto funcionario, para vacarlo
o para quitarle la inmunidad y mandarlo al fuero ordinario, ¿no? Entonces, o sea, me están quitando una plataforma de protección constitucional y yo tengo que defenderme de eso. A veces dicen, no, acá imputación necesaria no existe, eso vaya a la justicia ordinaria. Inclusive en el libro lo que trato también de hacer es respecto de la justicia policial y militar, que ese es otro tema, que me gustaría escribirlo porque he visto el Código de Justicia Penal Militar, que es una mezcolanza, es una mistura entre penal, procesal penal, ejecución, ¿verdad? Todo en un solo todo código. en un solo manual, todo en un solo cuerpo orgánico. Y si tú lees, vaya, o sea, los policías a veces dicen, no hay principio de legalidad ahí. Es el principio de convicción subjetiva de quien te está juzgando. Depende de él. Porque es tan laxa, es tan genérica la infracción que cualquier cosa puede ser ya grave, menos grave, leve, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, son las que yo me he atrevido a escribirlo. Primero por la coyuntura política y luego porque en un momento fui asesor del Congreso ya hace algunos años, donde empezó justamente esta posibilidad de poder escribir algo sobre la política y derecho penal y cómo la política finalmente es la que decide las cuestiones penales. O sea, porque ciertamente esa denuncia constitucional, ese informe que se va a aprobar en el Congreso, en esos términos va la Fiscalía y ciertamente limita al fiscal respecto a los hechos, por ejemplo, no puede ampliarlos. Porque está vinculado de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces yo sostengo de que los principios de culpabilidad, legalidad, ¿verdad? Nevis in idem, valoración probatoria, todo eso se tiene que dar en el proceso congresal, ¿no? La idea es cómo trabajarlo desde ahí, ¿no? O sea, habría que ver que, como tú dices, la Constitución es la piedra angular para todos los procedimientos donde hay jus puniendi, ¿no? Y claramente el proceso congresal, cuando te van a vacar o cuando te van a inhabilitar, como el caso que está pasando ahora con varios funcionarios. La inhabilitación también es una consecuencia del... Lamentablemente está de moda vacarlos e inhabilitarlos. Claro. En inicio era solo vacancia, pero ahora les agregan la inhabilitación a todo el mundo. Yo consideraría de que habría una motivación especial para la inhabilitación, por ejemplo, ¿no? Un plus, debería haber una motivación reforzada en esos temas, ¿no? Claro, porque finalmente la denuncia, no sé, para levantar la inmunidad, finalmente, y aunque suene crudo, no te estoy condenando, simplemente te estoy levantando la inmunidad para que vayan a investigarte. A diferencia de la inhabilitación, desde ese momento, ya 10 años, no puedes ejercer. Claramente hay un grado de afectación muy distinto entre sigue investigándolo y no, ya te estoy sancionando de este punto. Y creo que precisamente por esta falta de garantías es que el Tribunal Constitucional ha declarado nulas tantas sanciones impuestas por el Congreso. O como pasa en la Junta Nacional de Justicia respecto a los funcionarios, los jueces que no son ratificados, donde antes no había motivación. O sea, el tribuno podía no ratificarte y no saber los motivos por los cuales un magistrado, juez o fiscal no se había ratificado. O sea, yo como tribuno no podía darte las razones por las cuales no considero tú que deberías seguir en la magistratura, por ejemplo. Y eso ya el Tribunal Constitucional ya recientemente, varias, ya ha dicho de que sí hay que motivar, hay que dar las razones, ¿no? Y yo creo que eso es un avance, desde el lado administrativo sancionador o desde el lado del derecho disciplinario también, ¿no? Mientras también iba leyendo su libro, avanzando tal vez un poquito dentro del mismo contenido, hay un desarrollo bastante minucioso, me parece, a pesar de que usted dice que quiere escribir aún más, sobre la etapa intermedia. Sobre la etapa intermedia. Ciertamente, mucho se critica que la etapa intermedia es un sinsentido en razón de que lo único importante que cumple es la admisión probatoria. Hay ciertas críticas que señalan que en la práctica la etapa intermedia es un adorno, que lo mejor que puedes luchar en la etapa intermedia es imputación necesaria, algunos detalles que crees que son importantes, y, como le decía, ofrecimiento probatorio. Discutir con qué entramos o no entramos a juicio. Pero a las observaciones sustanciales sobre una posible tipicidad, una causa de justificación, una causa de exculpabilidad, una ausencia de punibilidad, etcétera, lo que se podría cuestionar, señalan de que es un saludo a la bandera. Primero, tal vez su opinión, porque yo sé que lo desarrolla ampliamente en el libro cómo se desarrolla como tal, pero en su opinión, esta postura tiene algo de razón, está equivocada, está acertada,
¿Usted qué es lo que considera? Yo considero que la etapa intermedia en el proceso penal peruano pues se ha desnaturalizado, por decirlo menos, ¿no? Porque la etapa intermedia fue pensada para hacer filtro para que no pasen varios casos al juicio oral. Para eso fue pensada la etapa intermedia. O sea, que el magistrado se dé cuenta de que esto no tiene ninguna posibilidad De condena. de condena, ¿no? Y si yo veo con un razonamiento, digamos, a futuro, probabilístico a futuro, y veo de que esto no tiene, digamos, posibilidad de una condena, pues lo puedo cerrar ahí. Entonces, yo lo que veo es que el juez de investigación preparatoria en el Código Penal peruano está muy enquilosado, está muy parametrado a cuestiones de tipicidad y le deja poco rango y poca posibilidad de ver un tema a futuro. Por ejemplo, en el tema de la prueba, ¿no? O sea, yo creo que hay un solo artículo, el 349, en la letra, el segundo párrafo, en la letra D, que solo dice que hay, cuando no hay posibilidades de incorporar más elementos de convicción, el juez puede decir, oye, si no hay posibilidades de convicción, por más de que el fiscal le diga que sí, yo digo que no, y él la puede cerrar ahí, el juez la puede cerrar. Entonces yo considero que si al juez se le da esa posibilidad de que él pueda proyectar a futuro un caso de que esto no tiene nada, digamos, en el juicio oral, la puede terminar ahí. Esa posibilidad no existe ahora. O sea, el juez prácticamente es un convidado de piedra. El juez penal es un mesa de parte, básicamente, y cumple la función de decir, bueno, como por ley me estoy expuesto aquí, puesto aquí, hay que pasar esto a juicio oral. Y nada más. Yo tengo que cumplir esa función de pasarlo todo a juicio oral, con las pruebas. Pero me parece que el tema más importante es darle esa posibilidad de ser un mentor a futuro, del juez, de saber de que si este caso no tiene posibilidad de éxito en el juicio oral, esa es la que debemos darle, la que debemos prepararlo al juez. Eso no se ha hecho, por ejemplo. Y es por eso el fracaso de la etapa intermedia, creo que desde mi punto de vista. Y justo tal vez hablando de ese, bueno, usted ya está afirmando de que es un fracaso la etapa intermedia, en el sentido que no está cumpliendo su finalidad. Cumple una cierta condición de filtro, pero no de qué caso pasa o no pasa, sino que pasa, pero en qué condiciones. Más o menos ese es el filtro, pero... Disculpa, Renzo, que te corte. Por ejemplo, en Colombia no existe etapa intermedia. El Claro, Código sí, Procesal sí. Penal colombiano no existe. En el Código Procesal Penal boliviano tampoco existe etapa intermedia. Me llamó la atención cuando me hablaba con magistrados y decía, ¿y dónde está su etapa intermedia ustedes? O sea, ¿dónde aceptan prueba, por ejemplo? ¿Dónde? Por ejemplo, ¿a dónde se controla la acusación? El juez de conocimiento lo hace. El El juez de de- conocimiento. O sea, el juez de juzgamiento entra al juicio oral y él es el que va a mirar la acusación. Y él está con esa posibilidad que yo te digo de que sea un mentor a futuro, de que sea como un brujo mirando al futuro y diciendo, oye, este caso no tiene... Y yo soy el que voy a resolver, porque yo tengo esa posibilidad. Y yo digo que aquí no hay caso ver. Y yo lo cierro ahí. Sé que la analogía es un poco extraña, pero me suena un poco al proceso por faltas. Porque en el proceso por faltas, ni bien llega el juez, que es el que te va a juzgar, el juez de conocimiento, el juez de juzgamiento, hay una especie de mini etapa intermedia antes de entrar al fondo del juicio de faltas. Y en ese mini proceso puede haber una excepción y hay ofrecimiento de prueba. Algo muy rápido porque es un proceso de faltas, pero cabe la posibilidad. Así que entiendo que en estos países esa posibilidad se da ya a nivel proceso común, Proceso proceso... común. Claro, claro, claro. Pero yo sostengo que el juez de investigación preparatoria peruano es un juez que a veces dice, ¿para qué yo me voy a complicar la vida, no? ¿Para qué voy a cerrar el caso? Si mejor que se lo damos al juez de conocimiento para que él vea lo que puede hacer con esto. Y yo me lavo, como dices. Y resuelve con esta frase, esta endemoniada frase que le escucho cada rato en todas las etapas intermedias. No podemos valorar prueba, en todo caso, lo que se está argumentando tiene que ser valorado por el juez de juzgamiento. Claro, eso. Claro. Ahí, por ejemplo, lo que tú dices es cierto porque al no haber valoración en etapa intermedia es un juicio de cognición que hace, pero finalmente está valorando pruebas y él no quiere hacerse problemas al juez. O sea, yo te digo porque muchos jueces han dicho eso, ¿no? Si no se pudiera valorar pruebas, ciertamente no existiría el sobreseimiento como tal. Sea como requerimiento o sea como pedido por parte del abogado, pero el sobreseimiento exige un mínimo de valoración, si no, no estarías pidiendo un sobreseimiento. Distinto es si solo existiera excepción, porque las excepciones ya, por un tema netamente jurídicos, no probatorios, pero el sobreseimiento, su
su nota característica, no exclusiva, pero característica es la falta de elementos de convicción. ¿Y cómo sabes que faltan elementos de convicción? Bueno, tienes que valorar los que sí tienes y advertir que son incompletos. Así que sí hay una valoración, digamos, no tan profusa, no tan evidente como la de juicio, Claro. pero sí hay en términos de, alguna vez el doctor Portugal lo llamaba, un mini juicio de valor en una discusión de sobrecimiento. Claro, pasa que la valoración está rezagada a la prueba, actividad probatoria, Ujú. ¿verdad? Porque hay actividad probatoria, no admisión, no recepción, admisión, actuación y valoración. Entonces, eso se da en juicio oral y aquí no hay juicio oral. Entonces, yo lo que lo llamo es examen de cognición, ¿no? El examen de cognición que hace el juez de investigación preparatoria cuando lo hace, por ejemplo, en la prisión preventiva, cuando va, bueno, valora Los los graves y fundados tiene que elementos. valorar ahí, pero la valoración yo la reservo más bien para el juicio oral, y yo lo que acá es un examen individual y colectivo de la prueba, ¿no? Un examen global de la prueba. Entonces, creo yo que el gran problema es del juez de investigación preparatoria, es, digamos, que él no tiene la posibilidad de cerrar el caso mirando al futuro. Siempre él mira cerrando el caso mirando al presente, ¿no? Y si no le es tan evidente, no lo va a cerrar, claramente. Además, porque la jurisprudencia y el código establece que si no es evidente para cerrar un caso, él no lo va a hacer. Bueno, y ciertamente este fracaso de la etapa intermedia ha motivado la emisión de acuerdos plenarios. Hay un acuerdo plenario sobre la devolución de la acusación en la etapa intermedia, que también dentro de ese acuerdo plenario se habla del ofrecimiento probatorio en etapa intermedia extemporáneo, entre comillas, es decir, fuera del plazo para los abogados de 10 días y para el fiscal dentro del que presenta su requerimiento escrito. Y bueno, y el acuerdo plenario que también usted nos mencionó sobre el sobrecimiento, así que Claro, siendo un fracaso se sigue por desarrollando. ejemplo, la etapa intermedia, otro fracaso es el tema de los 10 días, ¿no? Para que uno pueda observar la acusación. Y creo que si el fiscal ha tenido 3 años en un caso de organización criminal y solamente le va a dar 10 días a la defensa para que haga las observaciones de un Es caso de, no sé, de 90 tomos, algo inhumano, de verdad. entonces yo como defensor digo, en 10 días no me va a alcanzar eso, ¿no? Yo me acuerdo, y se lo comento tal vez como experiencia, de que en el caso Cócteles, caso Keiko Fujimori, caso de organización criminal, cuando llegó la acusación, inmensa, caso gigante en su momento. Y me acuerdo claramente, en ese momento trabajaba con el doctor Portugal y nos dijo, chicos, hay que trabajar la acusación. Sé que humanamente nos va a faltar tiempo, así que hay que hacerlo lo mejor posible. En paralelo, yo y otros abogados estamos viendo la posibilidad de pedirle al juez que nos otorgue más plazo. Pero trabajemos sobre la base de que no nos va a dar plazo, de que tenemos solo 10 10 días. días. Y finalmente, el juez otorgó un plazo ampliado, un plazo Sí. de convencional, extraordinario, en el término que tal vez se le guste dar, pero el razonamiento fue el que me gustó. Básicamente, cuando se redacta el Código Procesal Penal, el nuevo código, este plazo de 10 días fue pensado sobre la base de las investigaciones que existían en ese momento en el código. Es decir, investigación común, ordinaria, simple y la compleja. Y cuando se incorpora el proceso de organización criminal con estos plazos exorbitantes, 36 meses. estos plazos exorbitantes no previeron el plazo de la absolución de la acusación, que seguía siendo de 10 días, y lo racional y proporcional hubiera sido que ese plazo también se diferencie. No sé, 20 días, 30 días, pero lo importante hubiera sido que ahí el legislador también le dé un matiz particular, al igual que a todo el proceso de organización Claro, criminal. hubo ya un acuerdo, no, una ejecutoria suprema que ya ha dicho que en casos de procesos complejos ya se podría dar un plazo excepcional. Y ya la Corte Suprema, bueno, que ha zanjado ese tema, pero como no está en la norma, a veces hay jueces que no la pueden, no, eso no es No es no es vinculante. un acuerdo, aunque podría ser jurisprudencia, pero no es vinculatoria inclusive, ¿no? Pero podríamos agarrarnos de Sí, esa hay muchos jueces que dicen que tú le puedes que citar muchas jurisprudencias aplicables al caso, pero dicen no son vinculantes, así que yo puedo sí. apartarme. Y inclusive si un Ujú. juez quiere hacer eso,
lo tachan o lo tildan de activista judicial, ¿no? El activismo Ajá. judicial está prohibido, ¿no? Y hoy inclusive hubo un juez que hizo activismo judicial en el tema de las leyes pro crimen, aplicando el control convencional, el control de los pactos de Palermo y todo lo demás, y mira cómo le fue. O sea, Y hacer activismo hay judicial a veces también tiene sus riesgos, ¿verdad? problemas con su ratificación, Y todo sí, ese qué tema, bueno. porque a veces dicen, oye, pero si tú tienes que regirte con la ley, y si la ley ya cumplió los procedimientos parlamentarios legítimos, tú tienes que aplicar eso. Pero no, es que yo me aparto de esa ley y quiero aplicar el pacto internacional de Palermo, por ejemplo. No, eso es activismo judicial, ¿te das cuenta? Entonces, y los jueces cada vez hacen ese tema, ¿no? Justamente para llenar vacíos del propio legislador, que vemos que en el caso de los plazos de diligencias primarias que no hay, el tema de las observaciones, ¿verdad? Y además los plazos, obviamente, como tú dices, para organizaciones criminales nunca fue pensado, el Código Procesal Penal nunca se puso a pensar que había un proceso de organización criminal, Que como iban en a el caso, necesitar ese tiempo. claro, como el caso de Orellana, por ejemplo. O sea, nunca pudimos pensar que hubo más de 100 acusados en juicio oral, 100. O sea, imposible. ¿Cómo llenamos una sala? Imposible, ¿no? Entonces, todavía no nos hemos preparado o no hemos tomado conciencia de esos casos, ¿no? Y avanzando también un poquito más en el contenido de su libro, justo el tomo 2 que está acá a la vista, habla sobre las medidas coercitivas personales y reales. Quisiera tal vez que nos hable un poquito de la menos hablada o las menos habladas, porque ciertamente mucho se habla y mucho hay que decir, dicho sea de paso, sobre prisión preventiva, sobre comparecencias. Son las más gravosas, pero, repito, se ha escrito bastante. Usted incluso, independientemente de este libro, tiene libros sobre prisión preventiva de forma independiente. Pero ciertamente lo que no se escribe tanto es sobre las medidas coercitivas reales. Tenemos, no sé, el embargo, por ejemplo, el secuestro. No se menciona mucho sobre estas medidas coercitivas. Usted he visto que ha trabajado, por ejemplo, del embargo. El embargo lo ha estado trabajando. No sé si nos podría comentar un poco sobre cómo funciona esta figura procesal. Claro, pasa que el embargo es una medida cautelar de carácter real que sirve para cautelar y asegurar una futura reparación civil que el juez la puede dictar en su momento. Entonces él asegura ya desde la investigación preparatoria que él hace un juez, embarga los bienes que están adscritos o a nombre del procesado en ese momento, ¿no? Esa es la medida más gravosa, con desposesión inclusive, que puede ser embargo con desposesión, que sería lo más grave. Yo consideraría que tendríamos que ir en pasos graduales. Por ejemplo, empezar por una inhibición. Una inhibición que es como una especie de una demanda, anotación de demanda en el proceso civil, ¿no? Primero lo anoto, Para que no lo puedas para que no transferir. lo pueda ¿Ya? transferir, nada más. O sea, O sea, sigue en tu sigue posesión en tu y posesión tu propiedad. y tu propiedad, pero digamos, la única posibilidad es que no puedes disponer del mismo. Eso es una medida menos gravosa. Es como decir, te embargo las cuentas. Pero ¿para qué vas a embargar las cuentas? Puedes congelarla temporalmente hasta que el imputado pueda, digamos, reconducir y ver su situación bancaria, por ejemplo. O sea, ¿para qué embargar cuentas? ¿Para qué embargar carros con disposición si puedes inhibir o puedes congelar cuentas de manera temporaria, ¿no? O sea, lo que pasa es que eso también tiene que ver mucho con la formación de procuradores, ¿no? Los procuradores son los que piden embargo y además están legitimados para hacerlo. Lo que yo sostengo es que nosotros, el código comete un grave error. Eso es lo que yo le digo también en el libro, porque comienza con las medidas más gravosas. O sea, el código procesal penal comienza con las medidas cautelares, por ejemplo, más gravosas. Comienza con la prisión preventiva y como yo te decía, la comparecencia es como un convidado de piedra. No se sabe dónde está. Inclusive el impedimento de salida está metido en un artículo 195 por ahí. No se sabe cuáles son los principios. Y por ahí metido está la suspensión preventiva de derechos. Y por ahí también está el internamiento preventivo Sí, para temas de... yo me acuerdo que la suspensión preventiva de derecho, y disculpe que lo corte, justo como usted dice, me parece rebuscada, porque en algún momento ni siquiera sabía su existencia, hasta que de repente veo en las noticias que la empiezan a usar, y yo, Claro. oye, ¿y esa figura existía? Y me pongo a buscar la base legal, y es como que, ok, acá hay un artículo, dentro de un artículo, un inciso, como que de acá puedes sacarlo, pero, Claro. pero te deja bastante un sinsabor en la boca
qué principios, qué requisitos, hay algún plazo, alguna etapa procesal específica para pedirlo. Y se supone que la libertad es la más importante de todas, entonces debería empezar el código con las medidas cautelares con la comparecencia. Y empieza con las medidas de detención preliminar, empieza el 261, a partir de ahí empata con prisión preventiva y luego por ahí ya se distancia un poco y comienza con la comparecencia, sí, pero lo que marca el código es que primero están las medidas más fuertes y después las medidas menos débiles, cuando debería ser al revés, que el juez debe mirar primero la comparecencia como el derecho a la libertad de transitar el imputado por todo el proceso penal. Y los principios deben estar claramente estatuidos ahí. Eso me parece es un grave error de técnica legislativa. Y lo mismo pasa con las medidas coercitivas reales. Empieza primero con el embargo, con la medida más gravosa, y después termina con la inhibición, y después se va con la incautación real y por ahí. Entonces, yo me pongo a pensar que el código, el legislador procesal, pensando en las medidas más gravosas, es que comete el error y dónde está el última ratio, ¿no? Eso es una gran mentira que nos han vendido. O sea, yo lo que digo aquí es que debemos repensar un poco las medidas menos gravosas, menos intensas, y es por eso que yo siempre he sostenido que el primer elemento que se debe analizar en cualquier medida restrictiva de derechos, como es la prisión preventiva o el embargo o la inhibición, es, por ejemplo, el tema de la proporcionalidad. Si nosotros analizamos primero la proporcionalidad y luego los demás elementos de cada institución, yo creo que muchos de estos casos no debería prosperar, porque el juez lo primero que va a mirar es la idoneidad, primero lo que va a mirar es la necesidad y luego la proporcionalidad en sentido estricto, el tema de los pesos y contrapesos. Y a partir de ahí, si le da el tema, recién entrará la institución que corresponda a la audiencia que está convocando. Entonces yo sostengo que la prisión preventiva, por ejemplo, primero debe empezarse con la proporcionalidad y luego después con los graves y fundados elementos de comisión y así sucesivamente llegar hasta la temporalidad de la medida y así lo mismo para todas las medidas, incluyendo las reales, porque la proporcionalidad está en el quinto elemento. El último. Claro. Donde sí me he dado cuenta en la jurisprudencia que donde se empieza con la proporcionalidad es en el allanamiento con fines de incautación. Ahí es la única que he visto en varias jurisprudencias que empieza con la proporcionalidad. Es fácil, yo en mi libro, que tengo un libro sobre allanamiento, que inclusive me olvidé de decirte que ese también lo saqué junto con mi gran amigo el doctor Alonso Peña Cabrera. Hicimos un trabajo sobre las medidas de allanamiento con fines de incautación y llegamos a la conclusión que era la única medida en la cual el juez empezaba con la proporcionalidad, porque era evidente, claro, pero ahí estás afectando la propiedad, no estás afectando la libertad, y la libertad es lo más sagrado, entonces debería empezarse ahí también a trabajar. Entonces yo, en una tercera edición de este manual, lo que voy a hacer es que los jueces penales tratar de que empiecen con la proporcionalidad y terminen con la temporalidad. Esa es mi propuesta. Doctor, ya más o menos para ir cerrando, porque ya hemos conversado bastante y largo y tendido sobre este libro, pero claramente hay muchísimo más y entramos a cada capítulo. Pero, ¿qué se viene dentro de su pluma? Porque ya hemos visto de que saque un libro no significa de que usted se siente y espere hasta el siguiente. Sino que en automático, por no decir que tal vez hasta los está escribiendo en paralelo. Así que tiene proyectos de sacar nuevos libros, nuevos artículos, y cuáles son estas temáticas para las cuales está escribiendo. Sí, son 2 libros que se vienen. Uno es Delitos contra el Patrimonio o Delitos contra la Propiedad, que ya está en imprenta. Es una tercera edición donde trabajo toda la parte. Ah, ya está en imprenta, ya está listo, solo para que salga. Sí, ya está en imprenta, ya está corregido, ya está las 3 correcciones ya se hicieron, tanto por editorial y como por mi persona, ¿verdad? Entonces ya ese libro ya está prácticamente hecho, donde trabajamos toda la actualización. O si no, yo lo quiero un poquito. Ya. Estaba diciendo que estamos sacando una tercera edición de mi libro contra el patrimonio y delitos patrimoniales, donde estoy trabajando toda la actualización, todo lo que se ha venido dando en los últimos tiempos. Sobre todo ahí hay una parte que me interesa mucho, el 208-A,
que trabaja los temas de bagatela en delitos patrimoniales, por ejemplo. Inclusive, si tú pagas la reparación civil y si tú, digamos, reparas voluntariamente el daño, se te rebaja un sexto de la pena. Tranquilo, ¿no? O si el delito es de una violencia mínima, dice, ¿no? También se rebaja un sexto menos. O sea, trabaja temas de derecho penal premial dentro de los delitos patrimoniales, ¿no? Pero es algo interesante. Yo creo que lo que estoy diciendo es que se replique para las otras áreas de la legislación. Y después otro libro que se viene es el de la investigación preliminar, pero ya de manera trabajada, de manera autónoma, ¿no? Ese es un libro que ya lo estamos Uno trabajando. exclusivo De investigación preliminar, que yo sostengo que es quizá la parte más importante del proceso penal, aunque muchos procesalistas me han dicho que no, la parte más importante del proceso penal es el juicio oral. Yo sostengo que la parte más importante del proceso penal es la investigación preliminar, porque es la base del proceso y si va a construir o no se va a construir un proceso penal. Y yo lo que estoy tratando es de revalorar la investigación desde las fases de la policía y desde la fiscalía. Eso es lo que se viene. Muchas gracias, doctor Reategui, por su compañía. Ha sido, como siempre, muy fructífero, muy interesante este conversatorio. Yo mismo aprendo bastantes cosas conversando con usted y, por supuesto, también leyendo todo el material que nos trae, que a veces nos regala acá en EGPUT y que, por supuesto, podemos encontrar. Doctor, muchas gracias por el tiempo que se está brindando para poder acompañarnos. Y no sé si usted tal vez quiera dar un mensaje a todos los que nos vean, también comentarnos dónde podemos encontrar sus libros. Yo sé que tiene muchos y ha trabajado con diversas editoriales. Si nos puede comentar tal vez algunas editoriales donde estén sus últimos libros para quienes deseen adquirirlos y poder encontrarlos. Sí, claramente. Gracias, Renzo, por la oportunidad, por la entrevista. La verdad me he sentido bastante cómodo, bastante también fructífero tener un interlocutor como tú lo eres. A ver, con respecto a la pregunta, bueno, el libro se encuentra, este libro al menos en Pacífico, el editorial, que es la editorial en los últimos tiempos que me ha permitido volcar toda mi producción intelectual con el sello editorial de ellos, con el prestigio de este sello editorial, tanto a nivel nacional como internacional. Y nada, estoy sacando mis últimos libros con ellos, me parece que una gran editorial y un saludo para Alejandro Rojas, que es el dueño de esta editorial. Muchas gracias por todo. Ya, entonces en Instituto Pacífico, a todos los interesados pueden encontrar los libros. Y bueno, doctor, nuevamente le extiendo la gratitud de parte de todo EGPUT, aparte de todo el equipo que hay detrás, y esperamos poder contar con usted en una próxima entrevista, tal vez programa, tal vez podcast de entrevistas. A veces no sabemos por dónde traer exactamente un invitado, pero esperamos poder contar con usted para un próximo evento de EGPUT, por supuesto. Gracias, Rez. Gracias. Buenas. Y a todos los que han llegado hasta acá, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por su sintonía. Nuevamente, este programa llega gracias a EGPUT, la mejor formación jurídica. Que tengan todos ustedes una muy buena noche.